El Papa Francisco escucha en silencio las palabras del padre Arturo y, sin poder evitarlo, sus ojos se llenan de lágrimas. La jornada había comenzado con la calma habitual de los domingos en San Rafael, un rincón humilde donde el tiempo parecía avanzar más lento, entre callejuelas polvorientas y casas con fachadas que contaban historias de generaciones enteras. Poco a poco, los vecinos, con sus pasos pausados y sus rostros marcados por las penas y las alegrías de la vida, se dirigían a la pequeña iglesia parroquial, sin saber que ese día quedaría grabado en lo más profundo de sus corazones. Entre ellos caminaba un anciano de andar discreto, cubierto con un abrigo oscuro y un gorro de lana que apenas dejaba ver su rostro. En sus manos, un rosario que sus dedos acariciaban con devoción, mientras sus labios murmuraban plegarias que solo Dios podía oír. Nadie imaginaba que ese peregrino silencioso era, en realidad, el Papa Francisco. Había optado por caminar sin escoltas ni cámaras, despojado de títulos y solemnidades, buscando en el silencio lo que el ruido del mundo no podía ofrecerle. Quería estar allí no como pontífice, sino como un creyente más, como un hijo que vuelve a casa buscando consuelo. Al llegar a la iglesia, se detuvo en el umbral. El aroma del incienso, el crujir de la madera antigua y los susurros de oración lo envolvieron como un recuerdo de infancia. Cerró los ojos un instante y respiró hondo, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a sanar. Tomó asiento en la última fila, casi oculto entre los bancos. Nadie le prestó atención, y eso era precisamente lo que necesitaba. La parroquia, a cargo del padre Arturo, no brillaba por su arquitectura. Las paredes mostraban grietas y los vitrales estaban opacos, pero allí se respiraba una fe verdadera, tejida con las lágrimas y la esperanza de quienes acudían cada semana a encontrarse con lo sagrado. Desde su lugar, el Papa contemplaba el templo con ternura. Una anciana sostenía una vela, orando en silencio por su hijo enfermo. Un joven de rostro endurecido, cubierto de tatuajes, permanecía con los ojos cerrados, en lucha interna. Un niño jugueteaba con el velo de su madre mientras ella lo calmaba con suaves palabras. En ese instante, Francisco no era el Papa, era simplemente Jorge, el muchacho de flores que había sentido el llamado de Dios en medio del bullicio porteño, el sacerdote que un día prometió no cerrarse al clamor del pobre, y allí estaba ahora, con el alma expuesta, buscando una voz que lo recondujera al centro de su vocación. El templo se llenó con el suave caminar del padre Arturo. Su presencia no era grandilocuente, pero irradiaba paz. Vestía una casulla verde, envejecida pero limpia, con una dignidad serena. Sus manos curtidas por los años sostenían con cuidado el cáliz y el misal. A cada paso, saludaba con la mirada a sus feligreses como quien saluda a su familia. El Papa lo observaba con atención. No lo conocía personalmente, pero sabía de su labor. En los ojos del sacerdote encontró algo que le removió el corazón. Una luz antigua, esa llama que había sentido en sus primeros años como pastor, cuando aún no pesaban sobre sus hombros las responsabilidades del mundo. Había en Arturo una mezcla de humildad y fuerza que lo conmovía profundamente. Cuando comenzaron los cantos, imperfectos pero llenos de alma, Francisco bajó la cabeza y entrelazó sus dedos. Ya no había tronos ni púrpura, solo el hombre y su Dios. En ese instante, el corazón del Papa se abrió de par en par, como la tierra sedienta que por fin recibe la lluvia. Y mientras escuchaba la voz serena del padre Arturo pronunciar las primeras palabras de la misa, una lágrima solitaria recorrió su mejilla, no por tristeza, sino por la certeza de haber llegado al lugar donde, al fin, podía escuchar sin hablar, sentir sin explicar, y orar como aquel joven de antaño que un día dijo sí a Dios. Un prelado de una diócesis vecina había compartido, con tono casi reverente, que en aquel barrio humilde existía un sacerdote distinto, uno que vivía entre su gente, que comía con los pobres y descansaba en una habitación modesta, justo
junto al confesionario. Un hombre de fe que no se buscaba a sí mismo, sino que, en cada rostro, buscaba a Dios. Cuando Arturo se acercó al altar, inclinó la cabeza con respeto y besó la mesa sagrada con ternura. Luego se volvió hacia los fieles y esbozó una sonrisa serena, sincera, cargada de afecto. No era una mueca aprendida ni un gesto formal. Era la expresión limpia de quien se alegra al ver a su familia reunida. Con la voz que usaba cada domingo, dijo: «Bienvenidos a la casa del Señor. Aquí nadie es un extraño, aquí todos somos hijos, todos somos hermanos». La comunidad respondió con un murmullo suave, lleno de calidez. Una frase sencilla, pero con el poder de derribar muros. Francisco sintió cómo esas palabras lo alcanzaban de lleno, no como pontífice, no como cabeza de la iglesia, sino como hijo, como hermano. Él también necesitaba escuchar eso. También ansiaba recordar que pertenecía a algo mayor que sus responsabilidades, mayor que el Vaticano, mayor incluso que su vocación. Necesitaba volver a sentirse parte de una familia que abraza sin preguntar. El padre Arturo dio inicio a la liturgia con la naturalidad del que vive cada celebración como si fuera la primera. Su voz no era imponente, pero tenía una calidez que se colaba despacio, tocando lo invisible. Cada frase nacía del corazón, pronunciada con cuidado, como si cada palabra debiera ser sembrada en terreno fértil. No había prisa ni costumbre. Era una entrega completa. Mientras se proclamaban las lecturas, él permanecía con los ojos cerrados, inmerso en la oración, como quien escucha más allá de los sonidos. Cuando llegó el momento del salmo, respiró profundamente y se encaminó hacia el ambón. Llevaba consigo su Biblia envejecida por los años de uso diario. Al abrirla, su mirada, casi sin querer, se cruzó con la de un hombre en el fondo del templo. Por un instante vaciló. Aquellos ojos le resultaban familiares, pero no se detuvo. Sabía que tenía que seguir. Desde su banco, el Papa bajó la mirada, como quien teme ser reconocido. El corazón le latía más fuerte. Había algo en ese ambiente que comenzaba a moverse dentro de él, algo que no venía del mundo. El Evangelio de hoy, comenzó Arturo, nos habla del siervo fiel, de aquel que no busca ser visto, ni celebrado, ni recompensado, sino que simplemente sirve, aun cuando nadie lo mire. Hizo una pausa breve y añadió: «Y me pregunto, hermanos, ¿qué nos sostiene cuando nadie nos mira? ¿Qué nos da fuerza cuando el alma está cansada y el cuerpo duda?» El silencio cayó sobre la iglesia como un manto sagrado. «A veces», continuó, «el mayor acto de fe no es creer en los milagros, sino amar cuando ya no quedan razones, servir cuando se agotan las fuerzas, esperar cuando todo parece perdido». Francisco alzó la cabeza con lentitud. Aquellas palabras no eran solo una homilía. Eran un mensaje personal, directo, como si el Señor mismo le estuviera hablando a través de ese sacerdote sencillo. Los recuerdos dormidos comenzaron a agitarse. Heridas que creía selladas se volvían a abrir, pero no dolían, sanaban. Él no lo sabía aún, pero ese día sería uno de los más significativos de su vida. Sentado entre rostros desconocidos, rodeado de la gente más sencilla, con el alma abierta y los ojos humedecidos, comenzó a comprender que había sido llevado allí no por coincidencia, sino por una misericordia que lo había estado buscando en silencio. Mientras el padre Arturo proseguía su predicación, con esa humildad que nace del amor verdadero, el cielo parecía haberse inclinado, apenas un poco, hacia la tierra. Con lentitud, Arturo cerró su Biblia. Guardó un momento de silencio. No era titubeo, era reverencia. Para él, la palabra pronunciada desde el ambón no debía ser suya, sino de Dios. Y por eso, antes de hablar, oraba en silencio, suplicando ser un canal, nunca el centro. «Queridos hermanos», dijo finalmente con voz serena, «cuando uno sirve a Dios en lo oculto, no es la fe la que falta,
Es el amor el que a veces pesa. Aquella frase atravesó la nave como una piedra en el agua calma. Todo quedó en pausa. Incluso los niños, sin que nadie los callara, se aquietaron. Francisco sintió un estremecimiento. Aquella verdad lo había tocado. El amor verdadero, prosiguió Arturo, no siempre se nota. A menudo nadie lo celebra. A veces parece que no tiene sentido. Pero quien ama de veras a Dios no busca gratitud. Sirve aunque duela, aunque no vea frutos, aunque se quede solo. Porque el amor, cuando es limpio, es obstinado, es fiel, no se rinde. Francisco cerró los ojos, no por cansancio, sino porque la emoción ya no cabía dentro de él. Se deslizaron por su memoria como corrientes ocultas que arrastran no solo hojas, sino también heridas no cerradas. Volvieron a él aquellas noches solitarias, los momentos en que tuvo que tomar decisiones impopulares, los juicios mordaces, las traiciones silenciosas que dolían más por venir de quienes callaban. Rememoró instantes en los que sintió que el mundo entero reposaba sobre sus espaldas, y aún así, lo que lo sostuvo no fue su cargo, ni su fuerza, sino el amor. El amor que se da sin garantías, el amor que resiste sin reconocimiento. Por eso, hoy el mensaje era para los abatidos, para quienes ya lo han dado todo y creen que no pueden seguir, para aquellos que amaron con todo su ser y no fueron correspondidos, para quienes trabajan desde el anonimato, con las manos marcadas por el servicio oculto. Dios los ve, susurró la voz del predicador. Dios no es injusto. Él recuerda todo lo que hacen cuando nadie los mira. Las lágrimas brotaron de los ojos del pontífice, no por dolor, sino por una profunda resonancia, como si cada palabra hubiera sido escrita directamente para él desde el cielo. El padre Arturo caminaba con lentitud hacia el centro del presbiterio, portando la Biblia cerrada, como si guardara dentro de ella no solo palabra, sino fuego. Su tono seguía sereno, pero ahora había una llama encendida en su interior. No es más fuerte quien nunca se rompe, sino aquel que, aún roto, sigue adelante, proclamó. No es más santo quien jamás duda, sino el que, aún temblando, se arroja en los brazos de Dios. Luego, su mirada se extendió a los fieles. ¿Cuántos de ustedes, sin saberlo, son verdaderos pilares de la fe? Madres que claman de rodillas por sus hijos, ancianos que enseñan a orar con susurros, jóvenes que se niegan a corromperse, pobres que comparten lo poco que tienen. Eso es el reino. Un murmullo de afirmación recorrió el templo como un viento suave. Algunos bajaron la cabeza, otros limpiaron con disimulo sus mejillas humedecidas. Una anciana apretaba su rosario con fuerza, como si aferrarse a él fuera aferrarse a la vida. Un niño que minutos antes no dejaba de moverse, ahora miraba fijamente hacia el altar, atrapado por una fuerza invisible. Y Francisco, ya sin poder ocultarse, dejó que sus lágrimas cayeran libremente. No eran muestra de debilidad, sino de reconocimiento. Ese sermón no solo le conmovía, lo estaba curando desde lo más hondo. Jesús no eligió sabios ni doctores, ni a quienes tenían poder en la tierra. Escogió a pescadores, a un Pedro que dudaba, a un Tomás incrédulo, a mujeres que lloraban a los pies de la cruz. Escogió a los que nadie miraba. ¿Saben por qué?, preguntó el padre Arturo. Porque el reino no necesita personas perfectas. Necesita corazones sinceros, dispuestos, como el tuyo, como el mío. Francisco bajó la cabeza con los ojos aún húmedos. Esa frase, sencilla como una gota de agua, retumbó en su interior como un trueno de luz. El reino no necesita perfectos, necesita sinceros. Su vocación, sus fracasos, incluso su elección como sucesor de Pedro, adquirían en ese instante un nuevo significado. El sermón concluyó con una frase que no estaba escrita en ningún manual, pero que venía bañada del alma. Y si hoy has llegado aquí con el alma rendida, no temas,
no llegaste tarde. Dios te estaba esperando. El silencio que llenó la iglesia no fue incómodo, sino profundo, reverente, casi sagrado. Un silencio en el que Dios hablaba sin pronunciar palabra. Arturo volvió al altar. No se volvió hacia el fondo, no supo quién lo escuchaba desde la penumbra. Pero en su corazón, algo le decía que aquella mañana, una vida había sido tocada por el amor eterno. El eco de sus palabras aún flotaba, suspendido entre las columnas de piedra y la madera del púlpito, como si la iglesia misma las hubiese absorbido para conservarlas. La liturgia continuó, pero algo en el interior del Papa se había transformado. No fue solo una homilía lo que había escuchado, sino un llamado, una voz de Dios que traspasó sus defensas, su investidura, sus décadas de camino. Su corazón comenzaba a abrirse, despacio, como una flor endurecida por el invierno que al fin siente la tibieza del sol. Mientras los fieles recitaban el credo, Francisco apenas podía concentrarse. Su alma seguía dialogando con lo que acababa de vivir. No era una crisis, era una purificación, como si el Señor, sirviéndose de aquel humilde sacerdote, estuviera quitando el polvo de su espíritu, ese polvo fino del cansancio, del deber constante, de las exigencias que no perdonan. Recordó tantas noches de soledad en su cuarto vaticano, arrodillado frente al Cristo, sintiéndose pequeño, insuficiente, cuestionado por todos lados, obligado a sonreír cuando por dentro apenas resistía. Y ahora, en el último banco de una iglesia sin nombre, una voz sin pretensiones lo había hecho llorar de alivio. Durante el saludo de la paz, algunos fieles le estrecharon la mano sin saber quién era. Él respondió con una sonrisa cálida, mirándolos con ojos nuevos. Fue entonces cuando una niña de unos 8 años se acercó con soltura, le ofreció la mano y le dijo: «La paz esté contigo, abuelo». Francisco soltó una risa suave, tomó su mano con ternura y respondió: «Y contigo también, hija». Aquel gesto terminó de desarmar las últimas barreras. Su corazón ya no latía como el de un jefe de Estado, ni como el de una figura internacional. Era el corazón de un hijo de Dios que volvía al origen, al silencio, a la dulzura, a la buena noticia desnuda, sin ornamentos ni escudos. Cuando la consagración llegó, el templo entero se impregnó de una atmósfera que no venía de este mundo. El padre Arturo alzó el pan y el vino con una devoción tan pura, tan entregada, que hasta el murmullo del viento pareció detenerse. En la penumbra reverente, Francisco se arrodilló. Sus rodillas, gastadas por los años y el peso de la vida, no encontraron consuelo, pero su alma se postró con la docilidad de quien sabe que está ante lo sagrado. No era solo un rito, no era solo un momento. En el cuerpo y la sangre ofrecidos, él reconocía no solo al Cristo del altar, sino al Cristo que había caminado con él en cada paso de su peregrinaje. Sus ojos se elevaron hacia el cáliz, y allí, como en un relámpago sereno, se desplegó su propia historia. Aquel joven idealista en Buenos Aires, los días en las villas humildes, los encuentros en las cárceles, la elección inesperada, las noches solitarias, las luchas internas, las decisiones amargas, las veces en que sintió que la barca de Pedro se tambaleaba entre tormentas implacables. Y sin embargo, seguía firme, amando, sirviendo, desgastado, sí, pero nunca rendido. Cuando llegó el momento de la comunión, no fue el primero en ponerse de pie. Se quedó observando, con la mirada suave de un pastor que contempla a su rebaño. Veía a los fieles acercarse con sus cargas, sus penas, sus anhelos. En cada rostro descubría el reflejo de un pueblo que, a pesar de su fragilidad, seguía hambriento de verdad. Finalmente, se levantó. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Al acercarse al altar, el padre Arturo alzó la vista, y al verlo, sus ojos se abrieron con asombro. Lo reconoció, no por su figura ni por la fama, sino por la hondura de su mirada. No pronunció palabra, solo le ofreció la hostia con manos que temblaban ligeramente. «El cuerpo de Cristo»,
dijo con un susurro lleno de reverencia. «Amén», respondió Francisco, mientras una lágrima silenciosa surcaba su mejilla. No hubo anuncios ni declaraciones, solo un intercambio de miradas entre dos hombres marcados por el mismo llamado, el de darlo todo, incluso cuando duele. En ese instante, el corazón del Papa se abrió sin reservas, no por debilidad, sino por la certeza renovada de que hasta el pastor más grande necesita, a veces, dejarse guiar. Comprendió que la voz divina no siempre baja con estruendo, sino que se insinúa con humildad. En un sacerdote sin renombre, en una parroquia sencilla, en la voz de una niña que lo llama abuelo. La misa tocaba a su fin, pero dentro de él, una nueva etapa apenas comenzaba. La bendición final fue pronunciada con la misma ternura que había impregnado toda la celebración. La voz de Arturo, aún temblorosa por la emoción, agradeció a todos por su presencia. Algunos fieles se apresuraron a salir, pero otros se quedaron, sentados en silencio, como queriendo prolongar ese instante de cielo. Francisco, en la última fila, con las manos unidas, permanecía inmóvil. No tenía prisa. Sentía que algo más profundo se estaba revelando, algo que no debía interrumpirse con ningún gesto. La iglesia entera parecía abrazada por un silencio que no era ausencia, sino plenitud. Era un silencio con alma. Arturo, mientras apagaba las velas junto al altar, volvió a alzar la mirada, y allí, otra vez, lo vio. Ese hombre mayor que había llorado durante la homilía, sus gestos, su quietud, esa mirada que parecía abarcar el dolor del mundo y la esperanza del cielo. Entonces lo supo. Era él. No por las vestiduras, modestas como las de cualquier creyente, sino por esa mezcla inconfundible de ternura y gravedad. No dijo nada. No se acercó. No buscó una foto ni pidió una bendición. Solo lo contempló, y en ese gesto lo honró. Francisco se incorporó con lentitud y caminó hacia la salida por el pasillo central. Algunos fieles lo saludaron sin sospechar quién era. El sol, colándose por los vitrales, dibujaba colores cálidos sobre el suelo. Cada paso suyo era una oración en movimiento, una entrega callada, un nuevo comienzo. Al llegar junto al altar, sus ojos encontraron los del padre Arturo. No se dijeron nada. Era un encuentro de miradas, de silencios que sabían más que las palabras. Un sacerdote de parroquia y un papa herido y renovado. Dos siervos, dos hermanos. Arturo hizo una leve inclinación de cabeza, como saludando a quien ha vivido más. Francisco respondió igual, con una sonrisa que llevaba gratitud y consuelo. Dio unos pasos más, y con voz apenas audible, susurró: «Gracias». Arturo lo miró conmovido. «Gracias a usted por escuchar con el corazón», respondió. Y de nuevo, el silencio. No como un vacío, sino como una sinfonía suave, que solo el alma podía entender. Ambos se sentaron, uno junto al otro, sin protocolo ni distancia. Solo hombres de fe, descansando en la presencia de Dios. Durante unos instantes eternos, permanecieron allí sin decir palabra, uno frente al otro, unidos por algo más profundo que las palabras, la presencia viva de Dios. No había cámaras, ni discursos, ni protocolos. Solo estaban ellos dos, despojados de títulos y ornamentos, respirando el mismo silencio que se volvía oración. Francisco sacó del bolsillo su rosario y comenzó a deslizar las cuentas entre los dedos, sin pronunciar sonido alguno. Sus ojos se fijaron con reverencia en la cruz. Frente a él, el padre Arturo mantenía los ojos cerrados, inmóvil, dejándose penetrar por la sacralidad del instante, como si lo supiera único e irrepetible. El tiempo dejó de tener sentido. Pudo haber pasado un cuarto de hora, quizá más. Nadie lo notó hasta que un leve murmullo desde fuera les indicó que los fieles ya se habían marchado. Entonces, Francisco rompió el silencio. Este lugar
esta misa, esta palabra. Me han recordado que incluso el pastor necesita, de vez en cuando, que alguien le hable al corazón. Arturo asintió en silencio, con lágrimas apenas contenidas. Y el buen pastor, añadió con una voz entre temblorosa y firme, también tiene derecho a ser oveja, a ser cuidado, a ser consolado. Cerró los ojos, respiró hondo y con una sonrisa de gratitud concluyó: hoy fui oveja, gracias por pastorearme. Se miraron por última vez, sin jerarquías ni solemnidades, como hermanos de fe, como hombres marcados por el llamado divino, como caminantes del mismo sendero. En ese silencio, el espíritu soplaba sin necesidad de palabras. La iglesia estaba casi desierta. La luz del atardecer filtrándose por los vitrales dibujaba sombras largas y tenues que parecían custodiar lo sagrado. El ambiente era tan sereno que daba la impresión de que el mundo había hecho una pausa para no interrumpir lo que allí ocurría. Francisco seguía sentado, con el rosario aún entre los dedos. Frente a él, el padre Arturo, apoyando las manos sobre las rodillas, respiraba en paz, sabiendo en lo más profundo que aquel encuentro era voluntad de Dios. ¿Sabes qué me tocó el alma de tu homilía?, preguntó el Papa, con voz baja pero clara. Arturo alzó la vista con humildad, como temiendo la respuesta. Francisco continuó: no fue tu elocuencia, no usaste grandes palabras, pero lo que dijiste tenía algo que a veces no se encuentra ni en los templos más espléndidos: autenticidad, una verdad desnuda, sin adornos. Las palabras lo atravesaron. Arturo tragó saliva, profundamente conmovido. No preparé nada especial, balbuceó. Solo abrí el corazón. A veces siento que no tengo mucho para ofrecer. El Papa esbozó una sonrisa cálida, inclinando levemente la cabeza. Y eso es lo más valioso. Cuando se predica desde la fragilidad, desde el vacío, Dios se encarga de hacer maravillas, porque entonces no se trata de nosotros, sino de Él. Hicieron una pausa. Ambos sabían que no hablaban solo de una homilía, sino de toda una vida de entrega, marcada por luchas silenciosas y fidelidades cotidianas. Francisco alzó la vista hacia el altar, donde aún flotaban restos de incienso como un suspiro del cielo. Luego volvió a mirar a Arturo. ¿Hace cuánto tiempo eres sacerdote? Casi 20 años, Santidad. ¿Y aquí, en esta parroquia? 12 años. ¿Y nunca te has sentido invisible? Arturo bajó la mirada, apretando las manos con fuerza. Muchas veces. Hay domingos en que me pregunto si lo que predico llega a alguien, si Dios aún me está usando. Pero entonces, alguien se conmueve, alguien regresa a la confesión después de años, y comprendo que no soy yo, es Él, obrando a través de mí. Francisco asintió con lentitud, conmovido. Los pastores damos y damos, pero rara vez alguien nos pregunta cómo estamos, si necesitamos un abrazo que no exija nada a cambio, si nuestras heridas siguen abiertas aunque nadie las vea. Arturo sintió que un nudo le subía por la garganta. Escuchar al Papa con esa vulnerabilidad le resultaba difícil de asimilar. Yo pensé que usted, rodeado siempre de gente, escuchado por millones. Francisco soltó una pequeña risa, no de burla, sino de ternura. Sí, rodeado, pero no siempre comprendido. Hay días en que solo quisiera entrar en una iglesia vacía, como esta, y que alguien me diga que todo estará bien, que no estoy solo, que hay otros caminando conmigo en esta misma lucha. El silencio regresó, ahora cargado de una intimidad nueva, sagrada. Ya no eran el Papa y el sacerdote. Eran dos siervos que compartían el peso del Evangelio, dos corazones encendidos por el mismo fuego. Padre Arturo, susurró Francisco, gracias por recordarme quién soy. No el Papa, sino un hijo amado de Dios, un servidor, un hombre que también necesita gracia. Arturo se inclinó hacia adelante, profundamente emocionado. Gracias por venir, por sentarte como uno más entre nosotros,
por dejarnos ver que incluso los grandes también necesitan consuelo, que incluso los santos tienen lágrimas. Con esa gratitud silenciosa en el aire, el Santo Padre extendió sus manos y tomó con firmeza las del sacerdote. No fue un gesto formal, sino algo mucho más hondo, un acto de comunión, como si en esas manos descubriera la fidelidad silenciosa de tantos pastores que, en el anonimato, alimentan el rebaño de Dios día tras día. «Hazme una promesa», susurró Francisco con voz pausada. «La que usted quiera». «Santidad», respondió el sacerdote. «No dejes nunca de hablar con el corazón. Aunque parezca poco, en manos del Señor, lo pequeño se vuelve prodigio». Arturo no respondió con palabras, solo asintió, con los ojos humedecidos por lágrimas que no necesitaban explicación. A un costado del altar, en ese rincón que no saldría en los periódicos, ocurrió un milagro sin luces ni aplausos. Una conversación apenas registrada por el cielo, pero capaz de transformar dos almas. El sol descendía lentamente sobre los techos humildes del vecindario. La iglesia, recogida en su silencio, parecía cobijar cada suspiro, cada palabra que había fluido entre aquel pastor universal y el sacerdote de barrio. Lo que allí se compartió no fue solo diálogo, fue un cruce de corazones marcados por la carga del ministerio, corazones heridos y sin embargo avivados por la ternura del Espíritu. Francisco se incorporó sin prisa, no por cansancio, sino con el respeto de quien reconoce que ha pisado Tierra Santa. Guardó su rosario con cuidado en el bolsillo y miró el altar una vez más, como quien se despide de un hogar que lo ha recibido con más gracia de la esperada. «Es hora de partir», dijo, su voz apenas quebrando el silencio. «Lo entiendo», murmuró Arturo, de pie a su lado, sin esconder la emoción. «Pero esta casa sigue siendo suya, no como papa, sino como hermano». El rostro del Santo Padre se iluminó con una sonrisa tenue, cargada de gratitud y humanidad, la sonrisa de quien ha sido abrazado por la compasión. «Gracias, Padre Arturo. Gracias por hablar sin adornos, por permitir que Dios se escuche en tu voz». Caminaron juntos hacia una puerta lateral. No era la entrada principal, sino una pequeña salida por donde se almacenaban bancos gastados y candelas olvidadas. De la misma forma en que llegó, se iba, sin ceremonia, sin ruido, sin cámaras. Al llegar al umbral, Francisco se detuvo. Miró al sacerdote con una ternura que hablaba más que 1000 sermones. «¿Sabes? Cuando era joven sacerdote en Buenos Aires, conocí a muchos como tú, hombres de calle, de tierra, de pueblo. Pero no todos tenían esa fe tuya, tan clara. Tu fe me recordó la mía». Arturo bajó la cabeza, sobrecogido. «No sé qué decir», balbuceó. «No tienes que decir nada. Sigue siendo luz en este rincón olvidado. Hay muchas almas sedientas allá afuera que no necesitan discursos, solo alguien que les diga, Dios te ve, Dios te ama, no estás solo». Un viento suave cruzó la puerta, acariciando la sotana del Papa. Hasta el aire parecía querer acompañarlo. «¿Puedo pedirle algo, Santidad?», preguntó Arturo con timidez. «Por supuesto. Ore por nosotros, por esta comunidad, por mí. A veces ser pastor aquí duele más de lo que parece». Francisco posó una mano en su hombro, fuerte, pero llena de ternura. «Lo haré. Pero tú también ora por mí. Ser pastor desde Roma también tiene su cruz». Ambos sonrieron, no como quien escapa del dolor, sino como quien lo ha abrazado con humildad. Y entonces, el Papa lo abrazó, no como figura pública, sino como hombre. Lo abrazó como hermano, como quien deja en ese contacto todo lo que las palabras no logran contener. Luego, sin más, se fue. Caminó por la calle polvorienta como un peregrino más. Nadie lo saludó, nadie lo detuvo, pero el eco de sus pasos quedó inscrito para siempre en la historia invisible de esa iglesia modesta. Dentro, el padre Arturo regresó al primer banco. Se sentó, cerró los ojos
y respiró profundamente. Había vivido algo que la mente no alcanzaba a entender, pero que el alma jamás olvidaría. En los días que siguieron, la parroquia volvió a su rutina. Misas, consejos, visitas, pan compartido. Pero algo había cambiado. En la voz del Padre, en sus pausas, en su manera de mirar, había un resplandor nuevo. Nadie sabía que el Papa había estado allí, pero todos lo sentían, y aquella homilía que una vez hizo llorar al pontífice seguía conmoviendo el cielo, porque no fue solo un sermón, fue una chispa, un susurro del Espíritu, una prueba de que incluso en los rincones más ocultos, Dios sigue hablando. Y cuando Él habla, hasta el Papa llora. El sol, al inclinarse sobre los tejados humildes del barrio, dejaba una estela dorada que acariciaba las paredes de la iglesia. En su interior, todo permanecía en un silencio reverente, como si los muros quisieran conservar el eco de lo vivido entre el Papa Francisco y el Padre Arturo. Aquel diálogo, al borde del altar, no había sido simplemente una conversación, sino un encuentro entre dos almas marcadas por el peso del ministerio, y sin embargo, encendidas nuevamente por la fuerza del Espíritu. Francisco se puso de pie con lentitud, no por debilidad física, sino por respeto a lo sagrado del instante. Con delicadeza, guardó el rosario en su bolsillo, y antes de dar un paso, dejó que su mirada reposara una última vez sobre el altar. Lo hizo con la actitud de quien se despide de un lugar donde ha recibido más de lo que jamás esperó encontrar. «Es hora de irme», murmuró, como temiendo perturbar el silencio con su voz. «Lo comprendo», respondió Arturo, que permanecía de pie a su lado, con el rostro conmovido, sin disimular la emoción. Esta casa le seguirá perteneciendo, no como papa, sino como hermano. Francisco le sonrió, con esa expresión serena y fatigada de quien ha hallado consuelo. Gracias, Padre Arturo. Gracias por hablar siempre desde el corazón, sin adornos, sin disfraces. Gracias por permitir que sea Dios quien hable a través de ti. Juntos caminaron hacia la puerta lateral de la iglesia, una salida pequeña y discreta, escondida entre bancos antiguos y cajas de velas olvidadas. Tal como había llegado, partía, sin ruidos, sin honores, sin multitudes. Antes de cruzar el umbral, el Papa se detuvo. Miró al sacerdote una vez más, como si deseara dejarle algo más que palabras. ¿Sabes? Cuando era joven sacerdote en Buenos Aires, conocí a muchos curas como tú, hombres de calle, de barrio, con olor a vida. Pero no todos tenían tu fe limpia. Tu fe me recordó la mía. Arturo agachó la cabeza, visiblemente tocado. No sé qué decir, balbuceó. No hace falta que digas nada. Solo sigue brillando aquí, en este rincón olvidado. Allá afuera hay almas sedientas y no buscan teología compleja, sino una voz que les susurre: Dios te ve, Dios te ama, no estás solo. Una ráfaga leve cruzó la iglesia, moviendo apenas la sotana blanca del Papa, como si hasta el viento quisiera sumarse a ese instante. ¿Puedo pedirle algo, Santidad?, preguntó Arturo con timidez. Por supuesto, respondió el Papa. Ruegue por nosotros, por esta comunidad, por mí. A veces, ser pastor aquí cuesta más de lo que parece. Francisco apoyó su mano en el hombro del sacerdote, con firmeza y dulzura. Lo haré, pero tú también reza por mí. Pastorear desde Roma también pesa más de lo que la gente cree. Ambos soltaron una risa breve, no burlona, sino de quienes aceptan el peso de su vocación con humildad. Entonces, sin formalidades, sin cámaras, el Papa lo abrazó, no como pontífice, no como figura, sino como hermano, como hombre. En ese abrazo depositó todo aquello que las palabras no alcanzaban a expresar, y así, sin escolta ni protocolo, se marchó. Caminó por la calle de tierra como un peregrino más, perdiéndose entre las sombras del atardecer. Nadie lo reconoció, nadie lo detuvo,
pero sus pasos quedaron inscritos en la memoria de aquella iglesia. Dentro del templo, el padre Arturo regresó al primer banco, cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la paz lo envolviera. Había vivido algo que no podía entender con la mente, pero que el alma sabría guardar. Los días siguientes, la rutina parroquial siguió su curso. Misas, charlas con los jóvenes, visitas a los enfermos, pan compartido con los pobres. Pero algo había cambiado. La gente notaba en el padre Arturo una luz distinta. No sabían por qué, no podían imaginar que el Papa había estado entre ellos aquella tarde cualquiera, pero lo sentían, en su voz, en sus silencios, en su mirada. Algo en él había sido tocado, transformado. Y así, sin que nadie lo supiera, la homilía que un día hizo llorar al Papa seguía haciendo llorar al cielo. Porque no fue solo un sermón, fue una chispa, un susurro del cielo, una señal viva de que, incluso en los rincones olvidados, Dios sigue hablando. Y cuando Dios habla, hasta el Papa llora. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia tan íntima y conmovedora. Lo que vivimos hoy no fue solo un relato, fue un susurro de lo sagrado, un momento donde el alma de un papa y la humildad de un sacerdote se encontraron bajo la misma luz. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario y compartir qué parte te conmovió más. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más testimonios que iluminan la fe desde lo sencillo, desde lo real. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios sigue hablando, incluso en los lugares más ocultos. Hasta la próxima, y que la paz de Cristo habite siempre en tu hogar.